mal. No es la mejor estrategia. Si en un examen te dejan sacar la tabla de Aufbau y te gusta mucho usarla, adelante, ¿no? Pero siempre en todo examen de química te dejan sacar tabla periódica. En ocasiones tablas periódicas que ellos proporcionan, sin ciertos datos más simplificadas, lo que sea, a blanco y negro. Pero a fin de cuentas, la misma tabla, con los mismos elementos, en las mismas posiciones. Aprendes a configurar leyendo la tabla periódica y no la tabla de Aufbau, estás en otro nivel. ¿Es más fácil? Sí y no, porque tienes que aprender ciertas reglas. Pero creo que es más eficiente. Ahora, si logras memorizar elementos como te dejé de tarea, ya ni siquiera necesitas la tabla periódica. Es poco probable que vayas a memorizar los 118 en orden. Pero si memorizas del 1 al 20 o del 1 al 30, que son los más comunes, ya le hiciste, ¿no? Cada vez que necesites ver un enlace, una reacción química, no tienes que sacar la tablita de Aufbau, ni siquiera periódica, nomás te acuerdas, el oxígeno es el 8, 1C2 es C2, 2P4, listo. Más tu diagramita de Lewis y lo que tengas que hacer, identificar el enlace, el ácido de Lewis, lo que tengas que estar haciendo. ¿Sí? Los ejercicios que les dejó su maestra en el otro archivo de tarea, yo sé que dice que tienes que usar esta tabla. Pues bueno, si quieren usarla adelante, si no la quieren usar y le dicen que la van a usar, también, como ustedes gusten. ¿Qué les aseguro? Que este método y el que les estoy enseñando generan la misma configuración. La misma. Igual. Entonces, la vez pasada nos quedamos configurando elementos del bloque D, o sea, después del calcio. Y decíamos que había una regla, ¿no? Vas leyendo el periodo, o sea, estás en 4S, y cuando ingresas al bloque D, restas un periodo. El número cuántico principal n mayor resta 1. Es decir, 4S no sigue 4D, sino 3D. Esta condición se mantiene únicamente en el bloque D. Terminado el bloque D, o sea, después de zinc, se restablece el periodo. Es decir, sigue 4P. De modo que la secuencia es 4S, 3D, 4P. Y pasa lo mismo en el quinto periodo. Estamos en rubidio, 5S. De 5S sigue 4D, le restamos un periodo y luego lo restablecemos, 5P. Creo yo que es más fácil memorizarse este pequeño cambio que andar siguiendo las flechas. Creo yo. Bien. Figuramos un par de elementos. Voy a elegir un par de víctimas, voluntarios, perdón. Y después recordamos la regla para el bloque F, configuramos elementos y luego vemos configuraciones de kernel y luego configuraciones atípicas, y luego cortamos y nos vamos a la tarea. ¿Va? Necesito 2 voluntarios, voluntarias. Nadie se voluntaría, yo los voluntario. ¿Quién dijo yo? Genial, yo escojo. Los que traen su cámara apagada, enciéndanla, si no van a desaparecer de esta clase. Bien, entonces, hay por ahí una Alondra, ¿cierto? Sí, Alondra. ¿Viste la clase pasada de Alondra o no? Sí. Okay, ¿le entendiste? Más o menos. Voy a sonar a la Mujer Maravilla, pero más o más menos. Más o menos. Más menos. Va ayudando. Vamos a ver. Si te trabas, te voy guiando, ¿vale? Mira, vas a configurar viendo la tabla. Obviamente lo vas diciendo de forma verbal. El átomo de estaño. ¿Lo viste? Le voy a poner un punto. Estaño, SN. Estaño. Ahí no se ve bien, pero el estaño es el número 50. De 50 protones y por lo tanto 50 electrones.
Vamos a ver cómo se configuran siguiendo el modelo de Bohr-Sommerfeld. ¿Está? Conforme vayas avanzando, yo voy a ir punteando, de manera que los demás podamos ir viendo la posición de la configuración. Mm, ¿Te acuerdas cómo? ¿Qué número era? 50. Tiene un punto negro ahí en la diapositiva. 50, estaño. Y pues, bueno, adelante. Mm, Empezamos siempre en 1S, ¿te acuerdas? Así es. 1S. 1S que 1 o 1S2. 1S2. Ok, 1S2. vas en helio, se te acabó el primer renglón. Luego, 2S2. bien, ¿Sí van a cenar? se te acabó el bloque S. Ahora, No, a ver, ya se van a dormir, Mm, 2P6. bien, vas en neón. ¿Qué sigue? 3S2. Correcto. Luego, 3P6. argón, bien. 4S2. Sí. Cuidado, entras al bloque D. ¿Qué sigue? 3D10. Bien. En zinc. Luego, 4P6. criptón, bien. 5S2. Bien. Estroncio. 4D10. Ok, cadmio. Y finalmente, Ay, no recuerdo. 4 de 10. Se restablece el periodo. 5, Mm, 2. ujú, ¿Sí? 5 1 sería indio, 5P2 es estaño. es 5P2. 5P2, ¿no? Ujú. Esto es un más que un más menos. Bien, prácticamente los últimos dos, pero bien. Si alguien lo quiere siguiendo con las flechitas, van a llegar a lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien, ahora un caballero. Y luego pasamos a elementos del bloque F. ¿Algún señor que se ofrezca como tributo? A ver, aquí hay un Rodrigo Dávila. Va. Bien. Te va a tocar a ti. Pues el vario. Al límite. Vario. ¿Ya lo viste? El calinoterrio, periodo 6, número 56. Igual, conforme vayas diciendo, yo voy punteando. Adelante. ¿Sí? Ajá. Sí. Ajá. Sí. Bien. ¿Lo puedes hacer más ágil?
No, ahí te confundiste, dijiste 3, 6 era 2P6. ¿Todo bien más? Bien. Bien, bien, bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver la última regla. Sigo creyendo que es más fácil que andar siguiendo flechas. Cuando se ingresa al bloque D, ya dijimos, se resta un periodo. Eso pasa después del calcio, después del estroncio. ¿Sí? Pero si observamos al bloque, digo, el periodo 6 y el periodo 7, después del alcalino térreo, es decir, después de bario o de radio, no sigue el bloque D, sino que primero va el bloque F, las tierras raras, lantánidos y actínidos. Bien. La regla dice así: cuando se ingresa al bloque F, se restan 2 periodos. Y además se mantiene la regla de D. La secuencia de llenado es la siguiente. Primero S, luego F, luego D, y el final. Vamos a ver qué onda con el periodo 6. Sería 6S, luego de aquí sigue el bloque F, se restan 2 periodos, 4F, se llenan los 14, sigue el bloque D, se resta solamente un periodo, entonces es 5D, se me acaba el bloque D y se restablece 6E, 6S, 4F, 5D, 6P. No es difícil de memorizar esta regla y es más fácil que andar viendo flechas. ¿Qué onda con el periodo 7? Lo mismo. 7S, me paso al bloque F, se restan 2 periodos, entonces es 5F, lleno los 14 electrones de la forma F, me paso al bloque D, se resta un periodo, 6D, me acabo los 6D y paso a 7P. ¿Sí? Es que en el antano, en mi tabla dice que es diferente. Sí, pero no es por mi técnica de configuración, es porque es un contraejemplo, es una configuración atípica. Ahorita la vamos a ver. El antano y muchos otros. Pero con esto podemos sacar configuraciones teóricas, esperadas. Y repito, se llega exactamente lo mismo que con la tabla de Aufbau. Bien, hacemos 2 ejercicios. Discúlpame si no los estoy haciendo escritos con flechitas. Yo espero que eso lo hagas tú en tu cuaderno después, ¿no? Ahorita me interesa que quede bien secuenciado el algoritmo. Hacemos 2, 3 ejercicios con bloque F incluido. Vemos contraejemplos, configuración de kernel, y nos pasamos ahora sí a hacerlos de la tarea, y si quieres hacemos todas las configuraciones, con flechitas, sin flechitas, con corchetes, sin corchetes. Entonces, vamos a hacer un cáliz. A ver, Javi, porque la última vez te me confundiste, así que así lo quiero hacer, porque lo hagas bien. Vale. Que todavía no está terminal. Vamos a configurar al plomo. ¿A Todo el cuál? mundo ve el plomo. Plomo, Pb. Es un metal de el bloque E. Número atómico 82. Un montón de electrones, por eso lo usamos para protegernos de las energías ionizantes, ¿no? Las que veíamos hace ratito. Si vas a radiar a un paciente, te pones un mandil de plomo. O si quieres acercarle criptonita a Superman, dentro de una cajita de plomo, para que no vea. Bien, entonces, Ah, bueno. Entonces, espérame, 1S2. voy punteando, voy Ah, punteando. perdón. Puntos rojos, sale, 1S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, Espérate, 3D10. ya entré en caos, Ah, espérame. perdón, Cuando la perdón. cámara no me deja. Otra vez, perdón, ahora sí, ya, ¿Desde dónde? desde el inicio. A ver. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 5D... No. De 10. No, no te Regla, creas. regla, 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 regla.
Ah, sí es cierto. 4F14 Ahora sí. y 5 de 10 Ah, y 6P2. correcto. Bien. ¿Todo el mundo de acuerdo? Señor, ya lo hace muy rápido, ya ni me alcanza a puntear a tiempo, pero nada más cuidado con el sexto periodo. Primero entran los F y luego los D. 6S, 4F, 6, perdón, 5D, luego ya pasas a 6P. Ana Kenia se le olvidó. Muy bien. No, ahorita me estaba haciendo competencias. De hecho, ahorita no sé si la escuchaste, me andaba haciendo competencias. Sí, fue la que te corrigió en D. Y Muy bien. sí. Vamos a hacer otro. Ahora una señorita que no haya participado. A ver, Alexa Villasana, que no haya participado hoy. Bien. Pues te animas al reto supremo. No estoy muy segura, profe. Que decir que sí. 118. El elemento es 118, organizón. Ya me equivoqué en todo. O atinas en todo. Vamos a ver. Bueno. ¿Ya? Adelante. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, no, es 3P6, ¿sí verdad? S2, tenemos acá. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, luego 5S2, no, ¿verdad? 4P6, 4P6. 4P6, 4P6, 5S2, ¿sí? Luego es 5P6. No, estás en el bloque D, si resta un periodo. Vamos aquí en estroncio, ¿ya te diste cuenta? 5S2. Luego sigue el bloque D. Es 5D10. Que resta un 4D10. periodo. 4 de 10. Bien. 4D10. Luego. Luego ahora sí sigue 5P6. Correcto. Zenón. Luego. Luego 6S2. Bien. Sigue el bloque F, acuérdate. 6S2. Restas 2. Profe, ya se me olvidaron. Estamos en 6S2. Pasamos al bloque F con 2 menos. 6 menos 2. 4, ¿no? 4F14 acá. Y luego 5. 5D10. 5 de 10. Bien. Y luego entramos al bloque P. Restablecemos el periodo original. Ay. 6. P6. 6P6. Listo. Ahora vamos al periodo 7. 7S2. Bajamos al bloque F. 7F14. Se restan 2 periodos. No es 7F. Sí es 14, pero no es 7F. Es 6. 5. 5. 5F14. Se restan 2 periodos. Y luego el bloque D con un periodo menos. 5 de 10. Y finalmente 7P6. Práctica, con la práctica. Ahí va más o menos. Ya para pasar a configuraciones de kernel. ¿Alguien más que se anime a configurar toda la tabla que no sea Javier? ¿Quién quiere? Yo, profe. ¿Quién es yo? Alexis. Ok, vas. A ver si te sale rapidote como este otro. A ver. Es 2S2. Digo, no, otra vez. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3DC. No, sí, 3D6, 4S2. CC2 y luego que sigue el CC2. ¿Del 3S2? El Este 3D, 3D6, pero no es D, es 3P6. 3P6. Ok, ahora sí. Luego,
4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5D14, En vez de, digo 5F14, eso sí. 6D10 y 7P6. Ok. Si alguien quiere que después practiquemos, con todo gusto me avisa. Voy a continuar con otro tipo de configuraciones y después pasamos a su tarea. ¿Okay? Esto no es más que práctica. ¿Es obligatorio? No, no son mis estudiantes. No me deben nada ni los voy a calificar. Si les gustó este método, les ofrezco la libertad de una tablita que no van a tener que usar nunca más, ni fabricar, ni cargar. Si no les gusta, pues bueno, usen la tableta de abajo. Llegas a donde mismo, ¿no? Malo sería que por un método y por otro llegaras a configuraciones distintas. Eso no pasa. Se llega a donde mismo. Muy bien. Voy a seguir. Muestro aquí algunas configuraciones bonitas, ¿no? Con mis rayones. Hidrógeno 1s1, sencillo. Helio 1s2. Las flechas, habíamos dicho, representan los espines inversos para no violar el principio de Pauli. Litio 1s2s1. Aquí quiero que noten algo. El esquema que está a la izquierda, dibujo, no es un dibujo de Bohr, ¿no? Los orbitales están 2D y circulares. Es un dibujo de Rutherford, pero está cuantizado. O sea, se respetan el número de puntos y el número de órbitas. Como podrán ver, se colocan dos órbitas porque hay hasta el número cuántico principal 2. En la primera órbita se colocan dos, los números azules, los dos electrones de 1s2, y en la segunda se coloca el único electrón que está en S. Y este patrón sigue en los demás esquemas. Aquí tenemos al nitrógeno 1s2, 2s2, 2p3. Tiene dos órbitas porque llega hasta el número cuántico principal 2. En la primera colocamos 2 puntos, que son los que están en el número cuántico 1. Y en la segunda ponemos 5 puntos. Los 2 de S y los 3 de P. ¿Sí? Sigue el patrón. Magnesio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Cuántas órbitas le vamos a pintar? 3, porque llega hasta el tercer periodo, número cuántico principal 3. Primera órbita, 2 puntos. Segunda órbita, 6 y 2, 8, por los que estén en 2. Y tercera órbita, 2. ¿Ve? Son los esquemitas que luego te encuentras en Wikipedia. Cuando vas a hacer tu presentación de elementos, aparecen estos diagramitas de Rutherford cuantizados. Lindos, no representan la realidad, pero ayudan a entender varias cosillas. Vanadio, 4 órbitas. Y el número cuántico principal mayor, n, es 4. Oye, pero primero se llena 4s y luego 3d, no importa. Son tantas órbitas como números cuánticos principales haya, no importa el orden. ¿Cuántos puntos por órbita? Los que haya en el respectivo número cuántico principal. Primera órbita, 2. Segunda, 2 y 6, 8. Tercera, 2 y 6, 8 más 3, 11, ¿no? ¿Bien? 6, 8, sí, 11. Cuarta órbita, 2. Pero es que primero apareció 4s2 y luego 3s3, no importa. En el diagrama, tú pintas orbitales y puntos por número cuántico. ¿Cómo? No se digan, una locura. ¿Cuántos orbitales? 6. Y vamos colocando puntos conforme vayan apareciendo en la configuración. Es un elemento pesado, tiene muchísimos electrones. Bien. Configuración de kernel. Tal vez se los pida su maestra. La configuración de kernel es un atajo bastante cómodo. Se toma como punto de referencia el gas noble del periodo anterior. Ubícate. Gas noble, un elemento del grupo 18, del periodo anterior, del renglón anterior al elemento que estés configurando. Ojalá pudieras tomar cualquier punto de referencia. Eso sería genial. A mí me haría muy feliz. Pero
Son las reglas. Gas noble del periodo anterior. Observa el ejemplo. Lo que tenemos ahí es la configuración del azufre. El azufre S, porque viene del latín sulfur, tiene 16 electrones, dado que tiene el número atómico 16. 16 protones en su núcleo y como es igual a 0, 16 electrones. ¿Cómo se configuran? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. ¿Estás de acuerdo? Sigue la tabla. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ok. Ahora, alguno de los aquí presentes, alguna de las aquí presentes, a ver, Mitzia, ¿me podrías configurar el neón, por favor, con tu tabla periódica? Neón, configuración del neón. Así como lo habíamos hecho anteriormente. Sí, el número 10, por favor. ¿Qué número es? 10. Ah, ok. 1S2, 2S2, 2P6. ¿Ya no? Ah, ya. ¿Se dan cuenta que eso es lo que está en rojo? 1S2, 2S2, 2P6. Si ustedes buscan al azufre en su tabla periódica, está en el periodo 3. ¿Cuál es el periodo anterior? Pues el 2. ¿Cuál es el gas noble del periodo 2? Pues neón. Entonces yo puedo cambiar esa parte de la configuración del azufre, 1S2, 2S2, 2P6, el símbolo del neón entre corchetes. Corchetes, los cuadrangulares, ¿no? No los paréntesis, corchetes. Entonces, azufre puede configurarse de forma extendida, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, o puede configurarse en kernel como neón 3S2, 3P4. Tomas como punto de referencia el gas noble del periodo anterior y solamente añades lo que te hace falta para llegar a azufre. Todo el mundo, compruébelo. Colóquense en neón, elemento número 10, y configuren hasta llegar a azufre. Están por sodio, 3S1, magnesio, 3S2, aluminio, 3P1, silicio, me parece, 3P2, fósforo, 3P3. Y finalmente, azufre, 3P4. Estamos usando el gas noble del periodo anterior como punto de referencia. Bien, vamos a ver si es cierto. Ya, me voy para adelante. Ok, está. Personas que me ayuden con una configuración de kernel. La primera va a ser para el potasio. Vamos a hacer uno de los que da gusto que exista la configuración de kernel. Potasio. Si quieren, configuración de kernel del potasio. Elemento número 19. Yo. Ok, ¿quién es? ¿Laura Julieta? Sí. Sí. Bien. ¿Lo digo completo o con kernel? Ambas. Primero la completa y luego con kernel. Aquí es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 2S1. El último no. De veras, 4S1. Eso sí. Ok, ahora con kernel. Sería entre corchetes argón y 4S1. Argón 4S1. Así de sencillo. ¿No? Bien, excelente. Vamos a hacer otra con kernel y desarrollada. Igual, para que haya equidad. Para un caballero. A ver, Luis Gerardo de la Fuente. Sí. El galio. Elemento Galio. 31. Galio, ¿ya lo viste? Sí, bueno, primero su forma completa es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P1. Bien. Con kernel. Kernel entre corchetes argón, 4S2, 3D10 y 4P1. Correcto. Bien. Como podrá notar, si el elemento está cargado hacia la izquierda, es más conveniente la configuración de kernel, ¿no? Es comodísima. Si se acerca más hacia la derecha, hacia el bloque P, pues hay que recorrer un poquito más. Sin embargo, nunca se compara a empezar desde 1S1. ¿No? Hay algunas tablas periódicas, como esta que yo tengo, que en cada casilla, en la parte de abajo viene la configuración de kernel. Si tienes una de estas, está genial, ¿no?
Y de hecho es muy útil porque vas a empezar a ver que algunas configuraciones no cuadran con la que tú calculas, que son configuraciones atípicas y siguen otras reglas. ¿Sí? Bien. La última con kernel. Quieren, van a configurar el 118, el organezón, con kernel, solamente con kernel. ¿Quién gusta? ¿Quién gusta? Fijo yo, pues. Genial. Yo, Oh, bueno, pues va de nuevo. entre corchetes radón, 7C2, 5F14, 6D10 y 7P6. Sí, es excelente. Felicidades, señor de la Fuente. Ya es independiente de una tablita de flechas. Listo. Excelente, excelente. Ok, ahora vamos a hacerlo sin ver. Ike, si hiciste tu tarea de memorizar los primeros 20. Del hidrógeno al calcio. Nadie. No, sí, Nancy. Y Diego López. Okay. Esto tiene 2 niveles de dificultad. Nivel 1. Aquí tengo una tabla vacía. Voy a poner un punto en donde se me antoje. Dentro de los primeros 20. Me dices qué elemento es y cuál es su configuración. Segundo nivel. Cierras los ojos. Yo te digo el elemento y tú me das la configuración. ¿Cómo puedes saber eso? Memorizándolos, obviamente. Memorizándolos. Ok. Hacemos 2 y nos pasamos a ver los contraejemplos, los casos atípicos. Y ya con eso, listos para la tarea. Entonces, voy a puntear. De los facilitos, vámonos. Este de aquí. De los que hicieron la tarea o sepan cuál es ese, sin ver su tabla, díganme elemento y configuración. Ese que le estoy poniendo un montón de puntos, ese de ahí. Pues, ¿Sí, Javier? a ver, entonces es con los ojos cerrados, ¿verdad? No, ahorita es nivel 1. Puedes ver esta tablita vacía, si te sirve de algo. Ok. A ver, entonces es 1S2, 2S2, 2P3. ¿Qué elemento es? Ah, caray, ¿es carbono? Sería 2P2. 4. Ay, no sé, la verdad. ¿Alguien que sepa cuál es el séptimo elemento de la tabla periódica? Es Nitrógeno. Es nitrógeno, ¿no? Ok, ponte otro. Dato curioso. Puedo configurar algo que no sabe qué es. ¿Por qué? Porque sabe leer la tabla. ¿Qué faltaría para que esto fuera un 10? Memorizarse. Los que son muy radicales dicen, es que la ciencia no se debe de memorizar. Poco las matemáticas, todo es razonamiento. Te demuestro que no. ¿Cuánto es 6 por 5? 30. ¿Lo calculaste o lo memorizaste cuando eras niño? Cierta parte de las matemáticas y de la ciencia es memoria, ¿no? Justamente. No estoy diciendo que todo el aprendizaje es memoria. De hecho, es malo memorizar únicamente. Pero para que puedas argumentar y resolver problemas, necesitas una base de información en tu mente. Ok, uno más. Este que está aquí. Quien sepa cuál es, sin ver su tabla, me dice qué elemento y su configuración. Tanto desarrollada como de kernel. Yo le digo, profe. Y adelante. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1 y nitrógeno. Es sodio. Odio, elemento número 11, ¿no? Ajá. Configuración de kernel.
Tienes que saber el 10 también, ¿no? Si no, no vas a poder. ¿Litio? Ah, litio está acá. Sí, es litio, ¿no? Ah, Este de acá, ¿cuál es? El gas noble. El 10. neón. ¿Cuál? Neón. Neón. Entonces sería en neón, bueno, entre corchetes neón y luego 3S1. Ah, bien. Excelente. Excelente. Ok, ya para pasar a los contraejemplos. Alguien que quiera animarse a configurar uno de forma mental, con los ojos cerrados. Obviamente todos los demás, tenemos la tabla para evaluarla. De los primeros 20, obviamente, porque son los que dejé de tarea. Cierras los ojos, yo te doy el elemento, te digo el nombre, tú me dices el número atómico y me lo configuras. Alguien que se anime, lo peor que puede pasar es que no salga bien y ya. Lo dejamos pendiente, pues. A ver. Ojos cerrados, Javi. Ok. A ver, aluminio. Aluminio. ¿Lo sabes o no? No me acuerdo. No, ya. No, sí, no manches, con ojos cerrados sí es otro rollo. Esperaba. Aluminio, número 13. 1S2, 2S2, 2P6, Sí, 6S2, pero pues 3P1. Ahí. Si no te sabes el número del aluminio, no vas a poderlo configurar sin ver. Obvio, diría el viejito caníbal. Obvio. Entonces, por la tarea otra vez. Del 1 al 20. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, demás. ¿Sí? Hasta el 20. Si lo logran, van a poder configurar de esta manera. Bien. Una vez me encontré ese chiste y me dio mucha risa. Es un chiste bien ñoño. Tienes que ser fanático de la cultura pop y saber configurar. ¿Qué elemento está configurado ahí? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Quién me dice? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es oxígeno. El oxígeno sería 1S2, 2S2, 2P4. Eso es Sodio. sodio, profe, porque Sodio. está 3S1. Así es. Esta es la configuración terminal y lo dedujiste, correcto. S1, ¿no? Sodio, cuyo símbolo es Na porque viene del latín natrium. Por lo tanto, Batman. Ja. Ñoños. Muy bien. Con esto terminamos el bloque de configuraciones. Puedo configurar cualquier elemento, en teoría sí. Sin la tabla de UFA, bien. Ok. Entonces, ¿pueden configurar cualquier elemento? Típicamente sí. Viendo la tabla periódica y sin ver la tabla de UFAO. Si empiezan a memorizar los elementos en secuencia,
sin necesidad de nada más que de su memoria. Sin embargo, resulta que hay algunos elementos, específicamente los que están en pantalla, cuyas configuraciones experimentales, medidas con diferentes métodos en laboratorio, son distintas a las esperadas. Esto no es un error del método de configuración. Llegas al mismo error, a la misma situación, usando la tabla de Aufbau o no usándola. No es un error de la técnica que te estoy enseñando. Es que estos elementos tienen una configuración esperada, es la que tú puedes calcular con mi método o con el de Aufbau, y tienen una configuración experimental. ¿Sí? Hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas, que no hay ningún elemento del bloque S ni del P que tengan este problema. Todos los elementos del bloque S y del bloque P, no te preocupes, solamente tienen una configuración. Mala noticia, hay algunos del D y del F. Buena noticia, no son todos. Mala noticia, son bastantitos. Otra mala noticia, los vas a tener que aprender. Otra mala noticia, hay reglas diferenciadas. Algunos tienen unas reglas, otros otras. Si yo configuro como sé, como te enseñé, o con la tabla de Aufbau, ¿es incorrecto? Depende del maestro. En teoría no, porque es la configuración hipotética. Si el maestro es muy rígido o te está exigiendo la configuración real, la experimental, elementos del bloque S y bloque P es la misma. Elementos del bloque D y bloque F que no estén aquí, también es la misma. Estos de aquí, bien. Vamos a ver cuáles son. Bloque D. Como cobre, niobio, molibdeno, rutenio, rodio, paladio, plata, lino y oro. Tienen configuraciones experimentales distintas a las configuraciones teóricas. Bloque F, lantano, cerio, gadolinio, actinio, torio, paladio, uranio, no es paladio, es proactinio, uranio, neptuno y curio. ¿Sí? Todos los demás no tienen este problema, solo estos. Nivel máster, memorízatelos. Nivel no tan máster, pero aún así respetable, muy respetable, los 50, ¿no? En esta tabla siempre a la mano y entiende que van a tener configuraciones distintas. Vamos a ver un caso. Bueno, antes del caso. ¿Qué las tienen? Porque resulta que los siguientes orbitales, aunque tienen números cuánticos principales distintos, a nivel práctico, pragmático, no resultan tanto. La diferencia no es estadísticamente significativa. Son distintos aritméticamente, pero no a nivel real. 4S y 3D. 5S y 4D. 6S, 4F y 5D. Y 7S, 5F y 4D. Son orbitales que están muy a la par a nivel energético. Y entonces los electrones pueden hacer saltos cuánticos. Siguiendo el principio de Pauli, el principio de Hund y otros principios que después veremos, ¿no? Orbitales semillenos, orbitales vacíos. Pero el punto es que se pueden mover porque están casi al mismo nivel de energía. Ahora sí, fíjate. Vamos con el lantano. Todo el mundo véalo. Lantano es el primer elemento del bloque F en el periodo 6. ¿Ya lo vieron? Es el elemento número 57. Ok. ¿Alguien, por favor, que me ayude a configurarlo viendo su tabla? Configurarlo sin ver lo que está aquí. Pues, ¿Quién? A ver, Javier. 2. Completa desde Ok. 1 a 6. ok. 1S1, 1S2, perdón, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 y 4F1. Ok, esa es la configuración esperada, teórica. ¿De acuerdo? Siguiendo las reglas que les pasé.
Si fuera diagrama o configuración de kernel, pues nos quedamos con xenón, 6S2, 4F1, ¿no? Pero la configuración real del lantano es xenón, 6S2, 5D1. ¿Eh? ¿No me dijiste, profe, que primero iba el bloque F? Sí. Y ese patrón se respeta en todos los demás, pero en el lantano no. Porque está público. Un contraejemplo. ¿Y cómo puedo saber la configuración real? Con estas reglas. Me dejar, pero con la práctica memorizan. Elementos del bloque F que estén en la lista, por supuesto, no aplica para todos, solamente los que están en la lista de contraejemplos, la que puse anteriormente. Elementos del bloque F, el primer electrón de F lo colocan en D. Solamente el primero, los que siguen van en F. Solamente elementos del bloque F que estén en la lista de contraejemplos, no todos, solamente los que aparecieron en la lista anterior. De esos tenemos un doble contraejemplo, que es el torio. El torio no acomoda un electrón en D, sino dos, solamente el torio. Luego, niobio, rutenio, rodio y platino pasan un electrón de S a D. Y todos los demás utilizan el principio de orbitales semillanos. Ahorita tenemos algunos ejemplos. Repito, esto no lo puedes saber con la tabla de Eubau. La tabla de Eubau con las flechas sigues llegando a donde mismo con el método que yo te enseñé. Para poder sacar las configuraciones reales de estos elementos, no queda de otra más que tener esta tabla bien presente, saber cuáles son, y luego esta tabla acompañarla con esta otra. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escoger uno que está en el bloque F. La regla dice, el primer electrón de F lo van a poner en D. De los que están aquí en la lista, bloque F, vamos a escoger al uranio. ¿Ah? Para regresar a la tabla periódica. Uranio. Ahí está. Todo el mundo identifica el uranio. Está en el bloque F, en la segunda fila del bloque F, es el elemento número 92. ¿Ah? Ok. Pero, configuración esperada, usando kernel. Me ayuda. Configuración esperada de uranio usando la configuración de kernel. La teórica, la esperada. Yo, profe, A ver, te escucho. sería entre paréntesis radón 7S2 y 5F1, ¿no? Uranio está más adelantito. Ah, no, 5F, 4F1. No, 5F1, 4. 1, 2, 3, 4. 5F4. A ver, otra vez, por favor. Otra vez. Más. ¿Mande? Otra vez, por favor. Sería entre paréntesis, entre corchetes radón 7S2 y después sería 5F4. Esa es la configuración esperada, la teórica, ¿no? ¿Todo el mundo lo sigue? Buscamos al uranio. El uranio pertenece al periodo 7, por lo tanto, la configuración de kernel será el gas noble del periodo anterior, radón, entre corchetes, 7S2, vamos en radio, bajamos al bloque F, 5F1, 2, 3, 4. Radón, 7S2, 5F4. Sin embargo, el uranio está en la lista de contraejemplos. Está en el bloque F. Dice que el primer electrón lo acomoda en D. ¿Cuál es la configuración real experimental del uranio? Radón, 7S2, 6D1, 5F3. Radón, 7C2. El primero lo acomoda en D1, 6D1, y después el resto en F. 5F3. Si tienes una tabla como la mía, puedes comprobarlo. Aparecen 5F3, 6D1, 7C2.
Igual, y para no romper la secuencia, lo hacemos primero en F y luego D, ¿no? Radón, 7S2, 5F3, 6D1. ¿Bien? Ok. Igual, si tienes ahí internet, métete a Wikipedia y vas a encontrar esa configuración. Obviamente se publican las reales, las experimentales, ¿no? Aunque las teóricas, repito, no son del todo incorrectas. Vamos a hacer otro de estos. Otro elemento que está en el bloque F. Neptuno, NP. De hecho, sigue después de un año, no mejor otro. El serio está ahí. Sí, vamos con el serio. Vamos con el serio. Serio. Elemento número 58. Las dos configuraciones en kernel, obviamente, para ahorrarnos tiempo. ¿Quién me ayuda? Configuración real y configuración teórica de serio. Elemento número 58, con kernel. Luis Gerardo. ¿De la fuente? ¿Puedes? Disculpe, ¿cuál es serio, verdad? Serio es el CE. Es el 58. 58. Después de Lantano, justamente después de Lantano. ¿Ya lo viste? Sí. Con kernel, ¿verdad? La teórica. La teórica es... entre corchetes radón, 7C2. Radón, no es radón. El periodo es el periodo 6. Desde xenón. Era desde xenón, ¿no? Porque es el gas noble del periodo anterior, del 5. Sí. Entre corchetes xenón, 6S2, 4F2. Esa sería la teórica, ¿no? Xenón, 6S2, 4F2. Pero como está en la lista de contraejemplos, dice que el primer electrón de F lo pone en D1. ¿Cuál será la configuración real? Es entre corchetes xenón, 6S2, 5D1 y 4F1. Así es. Si tienen una tabla como la mía que trae las configuraciones, revísenlo. Es la que acaba de dar su compañero. Si se quieren meter ahorita a Wikipedia, métanse a Wikipedia, vean la configuración del serio. No les va a aparecer xenón, SC2, 4F2, sino xenón, SC2, 4F1, 5D1. Porque es un contraejemplo, tiene configuración atípica. ¿Sí? Bien. Ya estamos en tiempo. Quedan las otras reglas, que no es otra cosa más que ver ejemplos. Y quedan, obviamente, los de tarea. Les propongo lo siguiente. Intentan hacerlos de tarea ustedes. El archivo, el otro que tienen de Word, que les pasó su maestra. Han comido. Si les tarda 20 minutos hacer la tarea es mucho. No me acuerdo cuáles vienen. Si llega a venir uno de contraejemplo, si tienen duda, mañana lo revisamos. Mañana seguimos haciendo ejercicios de contraejemplos y para mañana les traigo los otros 3 que faltaron de cálculo de energía de fotones y demás, ¿no? De Planck y de Broglie. Y con eso concluimos esas 2 actividades. ¿Vamos? Bien. Si alguno no ha entendido cómo configurar de esta manera y quiere hacerlo, póngase de acuerdo conmigo, mándame un mensaje en Classroom,